Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Generación XZ. Yo soy Paco Casado Yo soy Martina Casado. y hoy, en primer lugar, tenemos que dar las gracias al MAF, a Málaga de Festival, por invitarnos a comentar hoy este episodio especial en el que vamos a tener público por primera vez. Así que el público se manifieste. Eso es el primer programa que hacemos en directo con público. Yo, Paco Casado, y ella, Martina Casado, mi hija, pues hablamos de qué nos separa y qué nos une como generaciones. Yo soy de la generación X, que es la generación pues nacida entre los 70. Sí, 70 y ya principios de los 80, pero principios de los 80 sobre todo millennial. Ujú. Después está la generación millennial, que es la que viene, digamos, lo que son algo más jóvenes que yo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, nuestro amigo Matías y nuestra amiga María son millennial. Ellas nos van a acompañar ahora en unos minutos. Y la generación siguiente que vendría pues sería la generación Z, que es la suya, y danos unas pequeñas pinceladas de qué significa ser Gen Z. Pues ser generación Z es haber nacido entre los años 1997 y más o menos 2008, 2009, ya a partir del 2010, cosas así, generación alfa, que son los que hoy en día pues están empezando la ESO y en primaria. Y bueno, ser generación Z es sobre todo haber crecido con ya tecnología más avanzada. Aún de pequeños no teníamos, como hoy en día tenemos, por ejemplo, TikTok o Instagram tan avanzado. Pero sí es verdad que hemos crecido con tecnología y a diferencia de los millennials, pues tener tecnología en casa, como es un ordenador, era más bien un privilegio, pero sin embargo ya la generación Z era algo más normal. Hoy el MAF nos propuso hablar de Europa, hablar pues qué nos une y qué nos separa como generaciones, ¿no?, de Europa. Y en esta primera parte vamos a tener varios invitados, vamos a hablar de Erasmus, vamos a hablar de IA, de tecnología, vamos a hablar de Eurovisión. Pero en esta primera parte eh, vamos a hacer un pequeño juego. Yo le he pedido a Martina que escoja 3 acontecimientos históricos que tuvieron lugar cuando yo tenía su edad. Ella ahora mismo tiene 19 años, es del 2006 y yo soy del 76, es decir, somos 30 años justos, ¿no?, de diferencia. Entonces, que ella eligiese 3 momentos históricos que yo hubiese vivido con su edad, y yo he elegido pues otros 3 momentos históricos que creo que ella va a recordar, para que un poco pues ejercitemos la memoria de qué ha sucedido en todo este tiempo, y también pues como digo, cómo la memoria se nos han quedado esos acontecimientos. Así que empieza tú, si te parece, Empiezo. con el primer acontecimiento que has escogido para mí. El primer evento histórico que he cogido, que yo creo que aquí la mayoría os acordáis, es el intento de golpe de Estado, el 23F, en 1981. Entonces, Claro, en cuenta un poco qué 1981 recuerdas. yo tenía 5 años, es decir, era bastante pequeño, pero sí tengo un pequeño recuerdo. Es decir, obviamente no recuerdo en sí el golpe de Estado, pero sí recuerdo que ese día no fui al colegio porque estaba malo, y recuerdo estar en casa con mi madre. Tengo el recuerdo de que mi madre estaba planchando y tenía la tele puesta. Pues en esa época era habitual que los plenos, ¿no?, del Congreso se retransmitiesen en televisión, y pues sucedió lo que fue el intento de golpe de Estado, y creo que fue por la tarde, ¿no? Creo que fue a las 3 o a las 4 de la tarde. El caso que ese es el único recuerdo que tengo en sí, porque ya después, pues obviamente, yo con 5 años, yo no tengo recuerdo de los días posteriores, cómo fue la sensación. Sí es verdad que una vez pasado el tiempo,
ha quedado como uno de los eventos históricos más relevantes de la historia, ¿no?, reciente de España, y durante mucho tiempo pues siempre se ha escuchado mucho hablar, cada vez que viene la fecha, además que coincide que la fecha siempre es el día antes de mi cumpleaños, con lo que siempre es algo que en las noticias ha estado muy presente todos los años, cada vez que se le celebraba, digamos, o se conmemoraba el aniversario. Y en ese sentido, yo creo que para una generación como la nuestra, que no tiene ningún recuerdo, ¿no?, del régimen anterior, sí es verdad que suena como un evento que, donde algo podría haber salido mal, digamos, el proceso de transición en España podría haber salido mal, y afortunadamente, por las razones que fuesen, pues no salió bien y vivimos en democracia. Así que yo siempre lo he tenido eso como ese pequeño recuerdo, y como eso, como un momento donde todo podía haberse ido al garete y afortunadamente no se fue. El evento que he elegido es un evento del año 2016 que no ocurrió en España, pero sí es verdad que tuvo una gran repercusión en toda Europa y en lo que es la composición, ¿no?, de Europa, que es el Brexit. Vale. ¿Tú qué recuerdo tienes del Brexit? Yo del Brexit, si te soy sincera, no recuerdo gran cosa. Yo obviamente tenía, bueno, no sé si 9 o 10 años entonces, porque como soy de finales de año, pues voy un poco más atrasada en la edad a lo largo del año, pero bueno, me acuerdo que en ese momento fue algo importante y sigue siendo algo importante. Yo creo que se ven las consecuencias bastante hoy en día, pero un recuerdo que yo tenga, como tú has dicho, que a pesar de tener 5 años, te acuerdas de tu madre planchando, viendo la tele. No tengo un recuerdo yo del Brexit. Me acuerdo que fue un proceso muy largo y que llevaban ya años hablándolo y Y no sé si te acuerdas que cuando fuimos a Escocia, unos años antes, creo que fue en 2014, estaba el referéndum de Escocia y por Escocia se veían carteles. sí, yo me acuerdo, creo que es lo que estoy pensando, que en Escocia hubo un referéndum de nos independizamos o no, y al Sí. final salió que no, y luego más tarde los escoceses se arrepintieron muchos, pero yo no tengo gran memoria de la situación política en 2016 con 9 años. Pero bueno, eso es relevante ver qué recuerdo, ¿no?, te ha quedado. Sí, lo que sí me acuerdo que fue un proceso muy largo, que todos los días salían las noticias, pero ya cuando se dio definitivamente, Pues ahora te toca a ti el siguiente evento. bueno, aquí tú eras ya más mayor, entonces supongo que te acuerdas, y es la crisis del comunismo y la caída del muro de Berlín Sí. entre el 89, bueno, el 89, la caída del muro de Berlín, el 91, la fragmentación de la URSS. No, de la caída del muro de Berlín sí tengo un recuerdo nítido de pues ver en la tele, ¿no?, y en las noticias esos, no, la gente, ¿no?, cuando salía derribando el muro y llevándose trozos, ¿no?, del muro y saltando, y fue como la culminación de todo un proceso. Yo, al ser un niño, digamos, de los 80, pues sí he vivido todo ese proceso de la Guerra Fría, es decir, y además el contexto cultural lo daba mucho en el sentido de las películas, ¿no?, las películas que llegaban sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, no llegaban películas de otro lado, o llegaban muchas menos, pero sí es verdad que sí había ese sentido de Guerra Fría. La Guerra Fría era algo que se mencionaba, ¿no?, que era habitual, como digo, en el cine, en las películas, en las novelas. Entonces, sí había un clima de que había un enfrentamiento ahí por detrás, escondido. Eso llega a un momento que se rompe con ese salto del muro de Berlín. Y sí, yo recuerdo perfectamente en ver las noticias y saber quién era Mikhail Gorbachev, que se reunía con Reagan para pues desmantelar, ¿no?, lo que era la URSS en ese momento, y todos los procesos que hubo
posteriores de desmembramiento, ¿no? de algunas de las repúblicas, pues todavía estamos, ¿no? Hoy en día aliados con Ucrania y algún aquí, todas las demás, la descomposición de República Checa y Checoslovaquia, que durante mucho tiempo para nosotros pues era Checoslovaquia y ya está. De hecho, mucha gente mayor pues sigue siendo Checoslovaquia, porque obviamente es lo que tiene inserto en su cerebro. Y pues sí, yo recuerdo que fue un momento como de algo está pasando y el mundo está cambiando, y además que no fue un evento a nivel europeo, sino fue un evento a nivel mundial, ¿no? Algo cambió a nivel mundial y bueno, aquí estamos. El otro evento que por el que te voy a preguntar, que este sí va a tener recuerdo, que además acaba de hacerse, ¿no? el cuarto aniversario, fue la invasión de Rusia por parte la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Que además a ti te pilló en un contexto Sí. algo, A mí me pilló en primero de bachillerato, ¿no? ¿no? En Irlanda, Claro, te cierto. pilló un cuarto de la ESO en Sí, Irlanda. me pilló en Irlanda y recuerdo a finales de año, en mayo, que vinieron 2 compañeros ucranianos a quedarse en Irlanda a vivir porque obviamente no podían vivir Claro, pero en Ucrania. eso es una de las partes de la Unión Europea que en ese momento pues planteó hay que darle refugio, ¿no? a esta serie de Ujú. niños, Sí. y pues hubo ese reparto, ¿no? Y según tú nos comentabas que llegaron 2 niños a tu clase. Sí, llegaron 2 compañeros. Me acuerdo que, bueno, ya que me quedaba un mes para irme de Irlanda, pero es verdad que entre yo y otras compañeras que tenía en clase intentamos acogerlos, no por nada, sino porque entendíamos que venían de una situación un poco compleja. Y me acuerdo que a veces nos comunicábamos con ellos con un traductor, el móvil, porque entendían inglés y podían hablar un poco inglés, pero no tenían gran nivel. Entonces había cosas que no entendían y utilizábamos el móvil para un traductor automático. Pues nada, me acuerdo que había gente en clase que decía, son un poco raros, ¿no? Y claro, nosotros diciéndole, a ver, teniendo en cuenta su situación, entiendo que ahora mismo no tengan muchas ganas de reírse y de no sé. Pero sí, es verdad que sí recuerdo, además fue 24 de febrero, tu cumpleaños, entonces me acuerdo. Y además he dicho antes que era en primero de bachillerato, porque hice un trabajo en historia. Hice un trabajo tanto de la historia, es decir, que por qué se daba la invasión rusa en Ucrania, y me vino bastante bien para entender qué estaba ocurriendo, porque obviamente yo sabía que habían ocupado parte de Ucrania, pero no sabía por qué. Y pues eso sí tengo un recuerdo más vivido que el Brexit. ¿Cuál es el último evento que has Bueno, reservado para mí? el último evento yo creo que vas a poder contarnos un poco más, y es la Exposición Universal en Sevilla del 92. Sí, es verdad que el año 92 fue un año muy importante para Europa, pero para España concretamente, pues fue muy relevante. Se juntaron, ¿no? 2 eventos como los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Expo 92 de Sevilla. Y la Expo 92 de Sevilla fue un evento que fue muy beneficioso en general, para toda Andalucía, además, porque, bueno, ahora, por ejemplo, que está el tema del AVE, ¿no? Averiado, pues, por ejemplo, que se montase un AVE Madrid-Sevilla antes que Madrid-Barcelona, pues sí es verdad que fue una manera muy inteligente, ¿no? de conectar el norte de España, o al menos la capital, con el sur. Y sí es verdad que a mí, como yo soy de Sevilla, y yo como sevillano, pues viví la Expo muy intensamente, porque bueno, pues iba con mis amigos, había conciertos, a veces me iba yo solo y me iba a dar vueltas por allí. Es decir, había muchas cosas que hacer, y como digo, desde un punto de vista de infraestructuras, por ejemplo, pues se construyeron muchas carreteras, hubo muchos cambios en la ciudad. Entonces, bueno, pues fue un evento que sí es verdad que fue muy relevante, no solamente para nosotros como sevillanos, sino en general para España, y en general una manera también de 10 años, ¿no? después del golpe de Estado, ¿no? o un poco más de 10 años, de demostrarle al resto del mundo, ¿no? a Europa y al resto del mundo, pues de que España ya era un país medianamente civilizado, en el que se podía confiar
y en el que se podían hacer, realizar, ¿no?, eventos de esta magnitud. Así que sí, tengo un recuerdo muy claro de la Expo 92 y lo viví intensamente. Pues el último evento que yo tengo aquí apuntado para ti, un evento algo anterior, es algo intermedio, donde yo, sobre todo lo que quiero es que tú me sepas decir, a ver si aciertas a decir qué papel tuvo Europa y la Unión Europea en la solución de este. Puede ser un compromiso. No, pero bueno, pero me parece interesante, que es obviamente la crisis del COVID, ¿no? La crisis del COVID en el año 2020, ahora se van a cumplir ya 6 años, poco más de año y medio de que, digamos, hubiese, ¿no?, los primeros casos y hubiese los primeros confinamientos, pues ya surgió el tema de las vacunas. ¿Qué recuerdo tienes? En general, del COVID y después del tema de qué papel tuvo Europa en el COVID. Bueno, yo conozco más el papel que tuvo España, porque me acuerdo del hombre que salía todas las semanas. ¿Cómo se llamaba? Fernando Simón. Ese. De eso me acuerdo muy bien. Tanto de Europa, si te soy sincera, pues no sé, obviamente a Europa, como te has dicho antes, le gusta mucho legislar y pues habrá tomado ciertas medidas que, bueno, espero que fuesen beneficiosas, ¿no? Y Pero- una de las medidas fue la compra de vacunas por parte de la Unión Europea a granel, es decir, que no tuviese que ir cada país a comprar vacunas por su cuenta, sino que la Unión Europea compraba vacunas para todos, conseguía mejor precio y de esa manera, pues, el reparto de vacunas, pues, y la compra de la vacuna, pues, fue mucho más. Y después los fondos de ayuda que ha dado Europa para la reconstrucción de ciertas economías o la modernización de ciertas economías. Sí, yo iba a comentar que, por ejemplo, sé que el tema de las mascarillas era ya algo, ya cada estado, ¿no? Imponía sus reglas según las mascarillas, porque yo me acuerdo que en España, yo estaba en Irlanda en 2021 y me acuerdo que en España aún había que llevar mascarillas. Sin embargo, en Irlanda ya no me acuerdo no me acuerdo exactamente en qué sitios podías llevar o en qué sitios no, pero me acuerdo que quitaron las mascarillas a finales de año, mientras que en España sí aún se tenían que llevar. Pero en cuanto a la pandemia en general, bueno, yo me acuerdo que obviamente dijeron 2 semanas sin clase. Y bueno, no, me acuerdo que estábamos en Jaén a principios de 2020 y tú y yo riéndonos, viendo las noticias, Sí, diciendo, porque era el puente de febrero. nosotros diciendo, esto no va a ser nada al final y nada, esto es que no. Y al final, pues bueno, pues no teníamos razón. Recuerdo también en marzo, cuando suspendieron las clases durante 2 semanas, iban a ser 2 semanas, me acuerdo gente en el grupo de la clase en WhatsApp diciendo, bien, 2 semanas sin clase. Y me acuerdo que me enfadé muchísimo en el grupo y dije, ¿cómo podéis decir esto? Es una epidemia, chicos. Yo ahí imponiendo, ¿no? Diciendo que esto es grave, chicos, no puede ser que estemos celebrando 2 semanas sin clase. Pero bueno, no fueron 2 semanas. No volvisteis a tener clase ya ese año. No volvimos a tener clase y a mí me pilló en segundo de la ESO. Pues nada, lo recuerdo, tengo un poco, no sé, no recuerdo muy bien esa época, si te soy sincera. Pues yo creo que nos pasa a todos, ¿no? De haber estado encerrados en casa durante 3 meses. Me acuerdo incluso que en junio, cuando ya podíamos salir de casa, yo no quería salir de casa porque, pues bueno, estaba cómoda en casa, ¿no? Me había pasado el GTA entero y, y no tenía muchas ganas de salir después de 3 meses. Pero bueno, ya las cosas volvieron a la normalidad, que en ese momento era impensable volver a la normalidad.
Claro, porque tú viviste el COVID además en España y Y en en Irlanda. Irlanda, en Tú te Irlanda, fuiste ya vacunada, además me acuerdo que sí, tú yo me vacuné entraste. antes Sí, exactamente. porque me tenía que ir de inmersión lingüística a Irlanda, todo con mascarilla, como he dicho antes, hasta finales de curso, que ya no la pudimos quitar. Y también recuerdo que teníamos que hacernos muchos tests cada vez que íbamos a montarnos en el avión, que es algo que las compañías, las aerolíneas te pedían, Ujú. que el test de COVID fuese negativo. Y me acuerdo una de las veces que volví a Irlanda, la familia tenía COVID Ujú. y me lo dijeron. Y pues nada, ellos estuvieron en su lado de la casa, yo estuve en mi lado de la casa y no pasó, y no tuvimos COVID hasta cuando fue el verano El pasado. verano pasado. En nuestra casa, pues, el COVID no apareció hasta Justo cuando me 2025, tenía que ir al justo Primavera Sound. cuando se iba al Primavera Sound. Es la mañana que se iba al Primavera Sound a Barcelona. Te levantaste con fiebre. Ah, yo nunca tengo fiebre. Ella no ha tenido fiebre, ha tenido fiebre 3 veces en su vida. Y su madre y yo, pues, pasamos todo ese fin de semana con dolor de garganta y muy mal cuerpo A mí me duró en un día, casa. no A más. ella le duró un día porque, bueno, tiene 19 años y está vacunada, Yo aunque tenía tampoco, 18. sí, no sé si también fue un poco la adrenalina del Primavera Sound Claro, que yo creo como que que me forzaba a mí misma a no estar a no enferma. estar mal. Repasados, ¿no? Estos eventos, ahora nos vamos a ir a estudiar a Europa, Ujú. que es algo que la generación anterior a la mía no llegó a tener, obviamente, porque el programa Erasmus es un programa que se inaugura en el año 1987, cuando ya Europa, cuando España ya, digamos, entra dentro de lo que en ese momento que se llamaba la Comunidad Económica Europea, Ujú. no era Unión Europea todavía, y pues surge el programa Erasmus con idea de que los alumnos europeos pues visiten diferentes países con idea de pues fomentar ese proceso, ¿no?, identitario de que todos pertenecemos a un mismo lugar sin fronteras. Yo, en mi caso, estuve de Erasmus en los Países Bajos en el año 99, en una ciudad pequeña que se llama Groningen, al norte de los Países Bajos. Y sí es verdad que debo reconocer que mi experiencia fue bastante frustrante porque cuando llegué allí descubrí que las asignaturas en las que me habían matriculado hasta que no llegamos allí no nos enteramos de nada. Eran asignaturas muy parecidas a las que ya habíamos cursado aquí en nuestra universidad, aquí de Málaga, con lo que el tema de convalidación de asignaturas, pues obviamente no sucedió porque no teníamos, pero sí tuve la fortuna de pasar 3 meses en una residencia con muchos alumnos de otras carreras y de otras nacionalidades, incluso había gente de Estados Unidos, pero bueno, muchos suecos, españoles, italianos, ingleses, irlandeses, es decir, había gente de todo, franceses, había una chica canadiense también, es decir, había gente de todos lados y la verdad es que como experiencia vital, pues fue una experiencia bastante interesante porque no solamente todos hablábamos en inglés entre nosotros, no era el idioma vehicular, ¿no?, en aquel momento, y pues tú, en tu caso, te vas a ir, te vas de Erasmus y afortunadamente tu proceso probablemente vaya a ser mucho más fructífero, incluso en lo personal seguro que lo es, pero en lo académico también. En mi momento, mi universidad creo que ofrecía 3 o 4 destinos, eran pocos. Teníamos que hacer un examen de inglés y eso era simplemente lo que nos daba la nota, digamos, para poder irnos de Erasmus. ¿Cuál ha sido tu proceso para solicitar la plaza de Erasmus? Bueno, mi proceso de decir que es un poco distinto a otras carreras, creo, porque yo en mi caso estudio traducción e interpretación, por lo que tú has dicho de los idiomas y el nivel de idiomas, normalmente necesitas cierto nivel para irte Ujú. de Erasmus según el destino. Destinos más solicitados pues te pondrán más nivel, sobre todo de inglés. Pero yo, al tener una carrera de idiomas, pues ya me dan cierto nivel por el simple hecho de haber cursado ciertas asignaturas.
Luego, según la facultad, te dan un listado de universidades bastante amplio, la verdad. Pues yo en mi caso me voy a ir a Italia porque estoy estudiando italiano, además de inglés. Inglés, pues ya tuve la experiencia en Irlanda, entonces yo creo que el inglés lo tengo dominado, así que ahora a por el italiano. De hecho, antes de optar, ¿no? al Erasmus, te sacaste, ¿no? el C1 de inglés Sí. porque era algo que daba puntos, ¿no? Bueno, no solamente porque daba puntos, porque yo con las asignaturas que ya tenía hechas, aprobadas, me daban ya directamente el C1 de inglés, así que, pero es verdad pues que el C1 de Cambridge viene bien para, pues no sé, para tener en el currículum al menos, ¿no? Pero bueno, mi proceso ha sido pues mirar todas las ofertas que me hacían de universidades, mi Facultad de Humanidades. Como he dicho antes, hay una gran variedad de países y de universidades: Italia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, hay muchísimas, Francia, Bélgica. Y pues en mi caso, Italia, pues he solicitado en Siena y pues me la han dado. Así que pues bueno, en septiembre a Siena. Y la verdad es que el proceso, bueno, aún estamos al inicio y aún no ha venido lo complicado, que yo creo que son las convalidaciones, buscar alojamiento. Pero por ahora ha sido todo sencillo. He mirado las diferentes asignaturas que me pueden convalidar y aún estoy pendiente a reunirme con el tutor, que hay un tutor de según el destino y que es el que te ayuda con las convalidaciones y es el que te aconseja, pues, porque conoce a alumnos de otros años que se han ido al mismo destino, ya que es el responsable. Y pues nada, esperemos que no sea muy compleja Claro, esa porque también experiencia. le has dado a aceptar, ¿no? Sí, ahora le, mismo le has dado al botón de aceptar simplemente y ahora tú tienes que presentar una propuesta sí, de al tutor. asignaturas, ¿no? Sí, tengo que presentarle una propuesta, decirle, esta asignatura la quiero cambiar por esta que hay en la Universidad de Siena. Entonces el tutor te dice, vale, según la guía docente, te dice, está bien o no, o busca otra. Hay que ir con un mínimo de 60 créditos. Pues nada, ahora eso es aún lo que me queda y Que te queda un trabajo sí, aún me bastante queda mucho. intenso. Sí. Y para complementar, ¿no? este tema del Erasmus, queríamos invitar a María, compañera del museo. Un aplauso, María. Porque, María, tú has hecho una labor que es la de acogida, ¿no? de gente de Erasmus. ¿Y cómo es acoger a niños y niñas de otras culturas, de otros lugares? Bueno, es planificante. En casa yo era la única que hablaba inglés y claro, era como el nexo de unión entre padre y madre y en este caso la chica que venía a casa. Pero a mí me gustó mucho porque al estar en casa, bueno, el tema costumbre en comida, todo eso, mi madre cubre ese porto para que aprendiera también un poquito lo que era la gastronomía. ¿De qué nacionalidad era? Ella era de Dinamarca. Pero gustaba, porque contaba lentamente que su vivencia allí, su estilo de vida, y claro, lo comparaba con el nuestro, y está totalmente distinto, ¿verdad? Claro, porque Martina, tú cuando te fuiste a Irlanda, ¿no? En cuarto de la ESO, con 14 años, tuviste tus más y tus menos con la familia con la que fuiste. Sí, yo me tuve que cambiar de familia porque allí es una familia de acogida, porque yo era menor, entonces pues tenías que tener algún tipo de tutor allí en el país. Entonces me acogió una familia que en un principio bien, pero bueno, digamos que no me llevé muy bien con la madre. Ella esperaba unas cosas de mí que yo no esperaba que estuviese que hacer. Entre ellas cuidar a su hijo. Y yo, bueno, no sé, tuvimos ahí un poco, no conflictos, pero es verdad que pues chocamos un poco y ya hubo un momento en el que tuve que hablar con el coordinador y decirle, me tengo que ir de aquí, yo no aguanto un día más en esta casa
Y eso nos dejaron claro desde el principio que si necesitábamos cambiarnos de casa, que no había ningún problema, y de hecho no hubo ningún problema. Fue un domingo que nos reunimos con el coordinador y dijimos, ¿qué sucede? ¿Por qué va mal? Y dijimos, venga, vamos a dar una semana a ver si mejora la situación. No mejoró. Entonces, creo que nos reunimos el domingo y el miércoles creo que ya estaba en la otra casa. Sí, el domingo que se reunió el coordinador con ella, me llamó a mí por teléfono y me dijo, le he dicho a Martina que vamos a esperar una semana, pero no vamos a esperar una semana. Voy a empezar a buscarle ya una familia sustituta porque pues, El coordinador vio que vio que no era posible. ¿Te ha pasado algo parecido o similar o que haya habido problemas de compatibilidad o de convivencia? Con un niño sí, un niño que vino a casa, pero porque venía para estar con su amigo solamente, y claro, nosotros le queríamos enseñar pues, otro tipo de actividades que se hacían aquí, para lo llevar para arriba, para abajo, para que estuviese entretenido cuando fuese también con buena montura. Y él decía que no, que se habían quedado para cenar con su amigo, que porque íbamos a cenar todos en casa viendo, el que sé, o haciendo, y se cabreaba el pobre. El pobre estaba muy minado, lo teníamos que llevar también con su amigo, porque si no, acababa tirándose de los pelos en la criatura. Pero bueno, nada más que fue esa experiencia. Todos los demás, la verdad que fue estupendo. Y este chico ha vuelto con nosotros porque fue ya como los últimos días. Yo creo que estaba harto ya de nosotros, que no me miro ya con mi amigo. Y ya, el pobre, ya no sabía cantar. Y aguantaba, estaba cabreadillo. ¿Y cuánto tiempo te tenías que quedar con...? 2 semanas. Ah, vale. Eran 2 semanillas. Sí, sí, sí. Sí es verdad que cuando tú te fuiste en la ESO no tuviste que hacer, ¿no?, ningún papeleo burocrático porque, bueno, eras menor y Tenía 14 años. yo tenía 14 años y no era... Pero sí es verdad que yo que tuve que hacer el tema, por ejemplo, de la convalidación, ¿no?, de que ese año de cuarto de la ESO que hizo ella en Irlanda, pues al ser Unión Europea, al ser Irlanda Unión Europea, pues no hubo ningún problema pues nos enviaron un certificado del instituto, allí de Irlanda. Tuvimos que pagar una traducción jurada, eso Es sí, verdad. tuvimos que pagar una traducción jurada profesional. De las notas, la Junta de Andalucía pues, nos pedía que las notas estuviesen en formato numérico, porque primero fue una con letras y en la Junta de Andalucía no entendían las letras, eran con A, B, C, y entonces nos dijeron que no, que tenía que ser con números del 0 al 10. Y entonces, bueno, tuvimos que volver a pedir el documento y decirle a los irlandeses que lo hiciesen del 0 al 10. Lo hicieron sin ningún problema. Tuvimos que volver a pagar la traducción, eso sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que es verdad que el proceso burocrático, pues afortunadamente, más allá de ese tema, fue sencillo precisamente por Irlanda pertenecer a la Unión Europea. Si te hubieses ido a Inglaterra, pues Sí. obviamente ese proceso no lo... Sí, y además he conocido en la universidad a gente que se ha ido de Erasmus a Reino Unido, a Inglaterra, y ahora con el tema del Brexit es un lío, hay que pagar una visa que son como 500 euros o más, y también hay que pagar, tienes que tener título de idioma, el certificado, y es un lío. Y las cosas que nos han contado es que te gastas una pasta solamente en temas burocráticos. Ya luego allí residencia o alojamiento y la comida, bueno, el cambio de libra que también sale más caro para nosotros, que tenemos euros, un poco lío. Entonces, Irlanda, menos mal que tenemos Irlanda, que sigue en la Unión Europea y pues nada. Bueno, pues María, muchas gracias por Muchas compartir gracias. esta pequeña experiencia y un aplauso a María. Tú hacías antes un poco la broma así entremetida de que a Europa le gusta mucho legislar, ¿no? Sí. Que a la Unión Europea le gusta mucho pues hacer leyes en principio para protegernos, ¿no? O para ayudar a los europeos a que convivamos, ¿no? Y convivamos en paz. Y uno de los temas que últimamente está más en boga es el tema tecnológico. Cuando tú, por ejemplo, comentabas, ¿no?, lo del COVID, tuviste clases
no presenciales, es decir, de repente pues los profesores se vieron obligados a cambiar su sistema, ¿no? de estudio. ¿Y qué usasteis? Pues para entregar tareas, subir tareas y que los profesores se comunicasen con nosotros, utilizábamos la aplicación Classroom de Google. De Google. Pero a veces los profesores pedían que hiciésemos videollamadas y ahí utilizábamos Zoom. Ujú. Y pues nos comunicábamos a través sobre todo de Classroom. De Google Classroom y de Zoom, que son dos plataformas estadounidenses. Y para un poco hablarnos de todo este tema de la tecnología, de cómo se legisla en Europa el tema de tecnología, el tema de IA, pues hemos invitado a nuestro amigo Matías, probablemente una de las personas, un aplauso a Matías. Una de las personas que probablemente, podemos decir la persona que más sabe de ella en Málaga y una de las que más sabe en España. Sin ninguna duda. Pero lo de Málaga es seguro y en España probablemente esté en el top 2 junto con Antonio, ¿no? Para Italia lamentablemente salgo un poquito más, así que él está número 1 y yo estoy número 2. Pero sí, encantado de estar aquí. No suelen poner solas de cabras en los podcasts. Mira, intenta abre la botella. ¿Qué le ha pasado al tapón? Europa. Esto es culpa de Europa. Esto es culpa de Europa. Estábamos hablando, ¿no? Del tema de hecho, un día me acuerdo que bromeaba con alguien del museo, decía, "Joder, esto que han puesto ahora aquí el tapón en las botellas", y le expliqué, ¿no? ¿Para qué era? Es que no te lo vas a creer, pero estuve 2 semanas en Estados Unidos por un tema de trabajo. Iba por las calles, abría las botellas y se me caía el tapón porque estoy tan acostumbrado a que esté atado a la botella que se me caía. Es como que mi memoria había borrado totalmente la posibilidad de que el tapón no quedara colgado y se caía el tapón. Y bueno, hemos traído a Matías para que hagamos una explicación lo más abuela posible, es decir, como que lo entienda tú, como digo, que como si lo votase tu abuela, de algo que se está trabajando, ¿no? En Europa, que es la IA Act, el acta IA, y a grandes rasgos, ¿en qué consiste esto de la IA Act que está trabajando la Unión Europea? Bueno, la inteligencia artificial es una tecnología muy potente, es una tecnología que abarca muchos campos, pero que conceptualmente es muy potente porque al sintetizar la inteligencia humana de alguna forma, y eso conlleva muchos riesgos. Y Europa fue pionera en poner un reglamento que luego tenían que cumplir los Estados miembros, muy estricto, según el nivel de riesgo que tuviera la tecnología de inteligencia artificial de que estamos hablando. Por ejemplo, que se aplique ya desde hace bastante tiempo, el riesgo máximo son las inteligencias artificiales que reconocen personas por las calles. Hay ciertos países que tienen cámaras por todos lados y con la inteligencia artificial se puede saber quiénes son los ciudadanos que están pasando, ¿no? En Europa está prohibido por la IA. Hay otros países que tienen pues, una especie de sistema de créditos en el que cada ciudadano tiene una puntuación y según la puntuación, pues a lo mejor no te dan préstamo, ¿no? Porque la IA cree que no vas a ser capaz de devolverlo. Eso también está prohibido en Europa. Sin embargo, se retrasó lo que iba a ser lo gordo, que es el segundo nivel de riesgo, porque se encontraban mucho las empresas tecnológicas con que conceptualmente intentar legislar sobre la IA tan pronto no se entendía muy bien dónde estaban los límites, se empezaban a retrasar todo el tiempo lanzamientos que estaban ya disponibles en el resto del mundo, a nosotros nos llegaban muy tarde, la voz de ChatGPT, etcétera, etcétera, todo eso nos llegaba muy tarde. Había mucha presión de las empresas y eso se ha acabado retrasando, pero en 2026 también entrará en vigor y básicamente nos protege a los europeos en cuanto a cómo estas inteligencias artificiales están de alguna forma etiquetadas para saber en todo momento que tú te estás comunicando con la inteligencia artificial, para saber que una imagen está generada por la inteligencia artificial y sobre todo para que no te manipulen estas inteligencias artificiales que al final entienden si una persona está enfadada, si una persona está contenta y todo eso entrará en vigor también este año. Bueno, Martina, quería preguntarte una
una cosa. Bueno, como he mencionado antes, yo estudio traducción e interpretación junto a humanidades, pero sobre todo en el ámbito de traducción mi pregunta es muy directa y es si me voy a quedar sin trabajo como traductora. Absolutamente, sí. No, porque te conozco personalmente y sé que es una persona a la que siempre has tenido tus proyectos personales y siempre has sacado adelante las cosas y tus inquietudes, las has materializado de alguna forma. Y ese es el tipo de persona que se está revalorizando con la inteligencia artificial. Es cierto que la tecnología es capaz de traducir ya a unos niveles que antes pensaban los traductores que eran imposibles. Puede incluso doblar una película con inteligencia artificial y sonar muy humano. eh, y eso va a seguir mejorando. Pero las empresas van a tener cada vez más necesidad de gente que resuelva problemas. Y tú, con todo el conocimiento que estás aprendiendo en la carrera, con todo el conocimiento que has aprendido en tus vivencias en Irlanda, en las que vas a tener en Italia, y con tu propia personalidad de problem solver, ¿no? Creo que vas a tener un futuro brillante también. De hecho, una de las razones, ¿no?, por la que escogiste, ¿no?, la carrera este doble grado que estás haciendo de traducción y humanidades era precisamente no quedarse solamente con el tema de traducción y complementarlo con el de humanidades para precisamente, como tú dices, tener algo más que ofrecer que no sea la traducción pura y dura. Así que desde aquí damos las gracias a la Universidad Pablo de Olavide por ofrecer ese doble Que lo van a grado. quitar, pero bueno, ¿Que lo van a quitar? van a quitar humanidades. Ah, van a quitar humanidades. Bueno, pues Pero que no la quiten antes de que termine, me firme, la termines. En Europa se mencionan mucho las palabras soberanía digital, ¿no?, y tecnología humana, como tú bien acabas de decir. ¿Eso se materializa en algo o se quedan en simples discursos de políticos? Siento que ocurre mucho cuando en el Congreso se discute sobre inteligencia artificial, que la discusión es suficientemente seria como para prestarle atención en todos los sentidos. Yo no soy uno de estos liberales de Twitter que permitiría a las empresas tecnológicas hacer lo que quisieran con nuestros datos, que la gente vaya con las gafas estas de Meta y la IA les diga quién está pasando y que se encuentren con Martín en una discoteca y a través de las gafas le estén bicheando sus redes sociales al mismo tiempo para luego intentar manipularla de alguna forma. Yo creo que Europa nos proteja de eso y quiero que Europa sea soberana en el sentido de que invierta en un tejido industrial que ponga en valor el talento que hay aquí. Aquí hay muy buenos ingenieros, en Málaga también, en España en general, hay muy buenos profesionales de todo tipo. No hay el dinero que hay en Estados Unidos o en China para hacer grandes empresas que entrenen grandes modelos de IA, pero tenemos el ejemplo de la empresa donde yo trabajo, se llama FreePic, que está haciendo un producto muy exitoso internacionalmente desde Málaga. Eso es increíble. No está invirtiendo los cientos de miles de millones de dólares que están invirtiendo Google, OpenAI, etcétera, etcétera, pero está ofreciendo algo que la gente necesita. Son herramientas creativas para gente que hace publicidad, gente que hace cine, y está teniendo mucho éxito desde Málaga. Esto es un caso no muy común en España, pero creo que si Europa, como lo hizo con el COVID, va toda una, creo que aquí hay talento de sobra para tener soberanía, por lo menos, en la tecnología esta que está cambiando el mundo, ¿no? Y una última pregunta. Comentábamos antes, ¿no?, este tema de Google Classroom y Zoom, ¿no?, que usó ella cuando en las clases virtuales, ¿no?, y durante el COVID. Y en los últimos meses, no semanas, está habiendo un movimiento de vamos a intentar, en la medida de lo posible, depender lo menos posible de empresas estadounidenses. Google es una empresa estadounidense, X, Twitter también, OpenAI, es decir, todas las que podamos, prácticamente todas las que podamos mencionar grandes son estadounidenses, y Europa quiere dejar de depender de esas empresas.
¿Cómo se está trabajando ese tema? Aquí hay una visión ilusoria y es que se puede hacer algo así como dejar de depender de Google, dejar de depender de Microsoft. No hay un sustituto en Europa de todo lo que esas empresas hacen. Creo que el problema se puede atacar de otras maneras. Se puede exigir que, como ya se hace con las leyes de protección de datos, pues que los datos de los europeos no salgan de servidores europeos, o que las empresas que hacen estas herramientas no entrenen sus inteligencias artificiales con nuestros datos allí o en China o donde sea. Y esa es una forma muy inteligente de protegernos a los europeos. Pero creer que se puede de alguna forma cerrar la puerta a Google porque aquí podemos tener una alternativa es un poco ilusorio. Entonces, yo creo que Europa puede competir, pero restrictivamente, de esa forma, no lo veo lo más inteligente. Matías, muchísimas gracias por... Ahora cuando terminemos abriremos un pequeño turno de preguntas, con lo que sea que quiere preguntarle a Matías algo, o a Martina o a mí, obviamente, pues será bienvenido. ¿Tú qué tal te llevas con Eurovisión? Pues bueno, este año nos lo vamos a perder, pero suelo estar ahí todas las citas pendiente de la tele, sí. Pues es el siguiente tema del que vamos a hablar, de cómo... Bueno, Matías, puedes volver a tu sitio. Muchísimas gracias. Porque sí es verdad que Eurovisión, para una generación como la mía, era un evento, pero sí es verdad, pues en una época donde teníamos solamente 2 canales de televisión, la radio y pues la noche de Eurovisión, el sábado que se celebraba Eurovisión, pues era un evento de importancia de toda la familia, ¿no? Se reunía, se escuchaban las canciones por primera vez, que es verdad que es algo que sucedía en ese momento, no había tanta anticipación como si hay ahora, entonces tú escuchabas por primera vez, obviamente la de España sí la habías escuchado con antelación, pero la del resto de países pues la escuchabas esa noche por primera vez y pues si te juntabas con familiares, con primos, con amigos, con lo que fuese, pues hacías tus quinielas, ibas puntuando las canciones y veíamos, ¿no?, las votaciones. Sí es verdad que eso ahora ha cambiado y como bien nos acaba de decir Matías, su generación millennial pues ha recogido el guante de Eurovisión. Lo que pasa es que ya se ha convertido en otra cosa. ¿Qué es para ti Eurovisión? Yo he de decir que no soy muy fan de Eurovisión, no tengo nada en contra de Eurovisión, simplemente no, a mí personalmente no me llama. Pero sé que hay a mucha gente que le gusta y es bastante importante. No sé, a mí me parece un poco como OT, ese grupo de personas que son fan de OT, probablemente son fan de Eurovisión, pero es verdad que yo no tengo, no sé, de primera mano no tengo mucha experiencia con Eurovisión y tampoco conozco mucha gente en mi entorno que sea muy fan de Eurovisión. Puede que sea por el hecho, como tú has dicho antes, que, pues, bueno, en vuestra época teníais 2 canales y pues lo que ponían era pues, lo que era y no teníais otra opción. Y ahora obviamente hay una gran variedad de productos que consumir en la televisión. Entonces, puede que respecto a hace, por ejemplo, 20 años se haya perdido un poco esa experiencia de Eurovisión, pero yo sé que sigue teniendo un público amplio y que se habla mucho de Eurovisión, pero como te digo, yo no tengo mucha experiencia con Eurovisión personalmente. Sí, sí, es verdad que cuando obviamente cuando yo era joven se veía como y Eurovisión nace precisamente en un contexto político, con idea de realizar, ¿no?, un evento donde se festeje esa Unión Europea, ¿no?, esa idea de unidad, ¿no?, y mediante ese concurso pues conozcamos, ¿no?, otros países, era una época donde pues cada país cantaba en su propio idioma y sí es verdad que llega un momento, tú has mencionado OT y yo creo que aquí en España, por ejemplo, sí fue un punto de inflexión
con el premio del primer OT era precisamente ir a Eurovisión, ¿no? El que ganaba iba a Eurovisión, que en principio iba a ir, no ganó David Bisbal, y David Bisbal podría habernos representado, pero como corista, ¿no? Acompañando a Rosa, que fue la que ganó, como digo, a lo largo de los años. Y yo, claro, el nuevo resurgir de los concursos reality de canciones y de cante, pues sí es verdad que pero yo creo que sí que Eurovisión se ha convertido en algo más de nicho, por decirlo de alguna manera, por un lado, fans de Eurovisión puros y duros. Sí es verdad, ha habido el movimiento LGTBIQ+, sí ha acogido Eurovisión, ¿no? Con mucho fervor. Y yo creo que probablemente tú nada más que me sabrías decir un grupo de Eurovisión, digamos, de tu época. De mi época. Sí, italiano, Ah, los Maneskin. los Sí. Maneskin, ¿vale? Pero es el único grupo, creo yo, que sí ha tenido Sí, que haya una llegado al carrera, mainstream. una carrera un poco más allá de simplemente Eurovisión. Sí, yo creo que así éxito internacional, porque, bueno, porque yo los conozco, me refiero. Sí, sí, por eso. Que si yo sé quiénes son y que han salido de Eurovisión, pues supongo que significa que pues han llegado a bastante, sobre todo internacionalmente, pero aparte de Maneskin, pues ya no son de mi época, ABBA, obviamente, y seguro que muchos más. Queríamos reflejar, ¿no? Esa idea. Íbamos a tener aquí a una experta en Eurovisión, pero nos ha fallado y no ha podido venir, y nos hubiese gustado, ¿no? Contar con su presencia para que nos hablase un poco de esta idea, pero como digo, pues es interesante ver cómo Eurovisión, que fue una cosa que para mi generación era un evento, ya ha pasado a ser pues algo más, como digo, de nicho, y algo más solamente para los realmente aficionados a ese evento, que sí es verdad que sigue teniendo mucha repercusión, ¿no? Después salen muchos memes y después salen muchos Sí. vídeos, ¿no? En TikTok. Y sí es verdad que se ha convertido en ese espectáculo donde parece que van a llamar la atención más que en sí a un concurso de canción, ¿no? Por desgracia, pues el tema de la canción ha quedado como una especie de segundo plano, y cada vez más pues es simplemente el espectáculo y el dar la nota. Bueno, pues algo más de lo que quieras comentar. Bueno, yo me quiero mojar un poco. Venga, mójate. Y bueno, antes he dicho que no tengo nada en contra con Eurovisión, pero en verdad sí tengo muchas cosas en contra con, Venga, pues con Eurovisión. Cuéntanos qué cosas tienes en contra de Eurovisión. Y estoy muy contenta de que España haya decidido no acudir este año. Y pues bueno, a mí, esta es mi opinión personal obviamente, y creo que este discurso de apolítico, de que este tipo de concursos no tienen nada que ver con la política y va mucho más de concursos de Eurovisión, sino por ejemplo el cine, diría yo, que yo creo que vivimos en un mundo en el que, y no es nada nuevo, nada es apolítico, porque sobre todo concursos como Eurovisión es que son políticos, es que viene literalmente de que nosotros políticamente estamos en una comunidad europea que se ha formado a través de la política. Entonces, a mí yo creo que estos discursos apolíticos de no, yo vengo por el arte y vengo porque quiero cantar. No sé, el arte tiene su parte de política y pues eso es lo que yo me quería mojar un poco. Claro, pero es curioso que además tú no mencionas, ¿no? Que este año España no va a participar, España y otros países, ¿vale? O Países Bajos, ¿no? Países Bajos, Eslovenia e Islandia, es decir, me apuntan por aquí, de países que ya habían decidido no participar por la participación de Israel. Claro, ya para empezar, pero que, es decir, geográficamente, ¿qué le vamos a hacer? No es Europa, no. Y a los australianos también. Claro, entonces ya después han metido los australianos como diciendo, bueno, si hemos metido a Israel, que está ahí, pues australianos lo vamos a meter también. Entonces, claro, ya hay esa idea de política
ya se convierte, pues eso, en un espectáculo, ya se convierte en una en seguir simplemente la lógica capitalista del espectáculo, y ya pues el tema político, que precisamente, como he dicho antes, es algo que surge después de la Segunda Guerra Mundial para unir a los países europeos y crear un sentimiento de identidad y de, pues claro, que te metan a Israel y te metan a Australia, ¿no? Y te empiezan a meter países invitados simplemente para aumentar la cuota de mercado. Antes mencionábamos, ¿no? La invasión de Ucrania por parte de Rusia, donde la respuesta de la mayor parte de los países europeos pues, fue bastante contundente a la hora de pues, no permitirle ir a los Juegos Olímpicos, no permitirle ir a ciertos eventos, cosa que pues, con Israel, por la razón que sea. Bueno, la razón es muy clara, que subvencionan parte de... No, bueno, que el patrocinador principal Claro. de Eurovisión es una empresa israelí, entonces pues ya a partir de ahí pues queda claro que pues todo es un motivo económico, y como bien nos apuntaba Matías ahora mismo y apuntabas tú, pues al final todo es en cierto modo política, y pues no se puede pensar que vivimos en un vacío. La gracia es que Israel había ganado ya Eurovisión el año un par de veces, pero una de ellas en el año 98, con la primera artista trans que participaba en el festival con Dana Internacional, y en su momento fue algo muy, muy sonado, y todo el mundo decía, joder, Israel, ¿no? Que tíos, ¿no? Presentando a una mujer trans y encima ganando y todo, y en ese momento decíamos, qué guay Israel, y ahora pues nos hemos tenido que salir huyendo de Eurovisión precisamente por la presencia de Israel. Un poco todo lo que hemos comentado, esta idea de que al final todo es política, y la mayoría, desde un tapón de una botella a un programa de televisión como Eurovisión, pues la política pues está muy, muy presente. Bueno, pues, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, yo tengo una pregunta a los dos. Ustedes son de distintas generaciones. Entramos en la Unión Europea en los 73, ya estamos viendo una Europa asentada, pero para mí una Europa que en este momento está viendo en crisis en todos los aspectos, incluso perdiendo su propia identidad ante la ampliación tan numerosa que hoy hay 27 países. Europa tiene futuro realmente. Para que Europa es un mercado, realmente no es político. Los políticos tiran cada uno por su lado realmente, salvo el caso de Yugoslavia. Hemos tenido una prosperidad y se ha creado una clase media y había un gran desarrollo, sin lugar a duda. Pero Europa tiene en este momento futuro. Me voy a empezar yo porque precisamente yo he visto, como tú bien dices, nacer, ¿no? Esa Europa de hoy, y entonces yo creo que por eso nuestro recuerdo es mucho más nítido que puede ser el de generaciones posteriores como ellos, que ya lo han visto hecho, ¿no? Ella comentaba al principio que una de las que normalmente, ¿no? las generaciones se definen por los cambios que han sufrido, ¿no? Por los cambios que han tenido. Nuestra generación ha visto nacer Internet, ha visto Internet, hemos vivido un mundo sin Internet y un mundo con Internet. Sabemos poner la línea de antes de Internet, después de Internet. Todos nos acordamos la primera vez que pusieron Internet en nuestra casa. Es como es algo. Su generación no, su generación ya se ha encontrado esa parte hecha. Pues igual que se ha encontrado Internet ya hecho, se ha encontrado una Europa ya hecha, de la que se beneficia, como hemos visto en diferentes aspectos, para estudiar, para trabajar, para simplemente viajar. Yo recuerdo haber tenido que sacarme el pasaporte para ir a Portugal, la primera vez que salí de España, y tenía que ir con el pasaporte, porque todavía no había, y ella ha viajado menos al Reino Unido, donde sí nos pidieron el pasaporte. Ella ha viajado a Italia, ¿no? Ella ha viajado a Irlanda y ha viajado a Portugal sin necesidad de cruzar ninguna frontera ni tener que llevar
ningún papel más allá de que, bueno, cuando si era menor, pues obviamente una autorización. Entonces, claro, nosotros nos hemos visto cómo esa Europa se iba creciendo, se iba formando y ellos han visto ya una Europa ya consolidada donde tenemos que contarles ciertas cosas también, y esa es un poco también la idea de este programa, qué hace esta Europa. Es decir, entonces, como hemos mencionado antes, como ha mencionado Matías, pues cuando llega el tema del COVID, pues el tema de ir todos a una por la vacuna, precisamente porque es un tema económico y para que nos haga más barato y tal, el tema de la tecnología, el tema de los estudios, como digo, cuando fui yo de Erasmus, yo tenía 5 destinos donde elegir y ella ha tenido 50. Entonces, esa idea de que se haya creado una red, pues sí es verdad que no lo han visto crecer, pero sí la han visto que ya estaba hecha. Sí, yo creo que, bueno, que sí, que yo no me imagino no vivir en Europa. Está todo muy consolidado, como tú bien has dicho, y conforme a la pregunta que has hecho, yo la verdad es que por ahora yo no le veo fin a Europa. Es muy complicado ponerle fin a una entidad política como es la Unión Europea. Yo eso lo veo muy, muy complejo y un proceso muy elaborado, ¿no? Y muchas cosas tienen que suceder. En muchas crisis nos tenemos que meter para que haya un fin de Europa. Pero bueno, yo me alegro de vivir en Europa. Yo creo que de todos los sitios donde podríamos elegir vivir, yo creo que vivimos en el mejor, porque Estados Unidos ahora mismo está regular. América del Sur pues también tiene sus problemas, lo podemos ver ahora con Venezuela y pues, bueno, otros muchos lugares del mundo que obviamente pues no tienen los lujos que yo creo que tenemos nosotros en nuestra sociedad occidental, y que yo creo que es un lujo vivir en Europa y que nos beneficiamos de muchas cosas que yo creo que ni siquiera somos conscientes. Pero para responder tu pregunta, yo creo que no, que por ahora no le veo yo fin a Europa. Claro, y yo te contesto también, por desgracia vivimos unos tiempos bastante convulsos y inestables, ¿no? Por lo que acaba de comentar Martina, ¿no? Pues el tema oye, tú imagínate, por ejemplo, que hubiésemos tenido a un Donald Trump sin una Unión Europea mínimamente unida. Es decir, que cada uno hubiese tirado por su lado. Pues imagínate, no hubiesen comido con patatas. Entonces, sí, obviamente nos estamos enfrentando a problemas a los que nunca nos habíamos enfrentado. Entonces, sí es verdad que todo se puede hacer mejor, todo siempre podría ser mucho... sí, todo podría hacerse mucho mejor y todo podría hacerse de mejor manera, pero por ahora yo creo que la balanza de beneficios e inconvenientes pesa más la parte de los beneficios, aunque nos estemos enfrentando, como digo, a cosas a las que nunca nos habíamos enfrentado. Es una región, un continente que lleva gran parte del peso de la historia mundial. Es verdad que la historia mundial no es la historia de Europa, pero sí es verdad que muchas de las acciones, ya sea las colonizaciones, las brutales, ¿no? Colonizaciones del siglo XIX y siglo XX a África, Asia, América Latina, pues forman parte de la historia de Europa, y somos una especie de continente siempre en crisis. Tenemos como pequeños momentos de estabilidad que después, con el tiempo, vemos que no son tan estabilidad. Es decir, si tú piensas en los años 80, pues obviamente decimos que bueno, no hubo muchas cosas buenas en los años 80, pero bueno, en los años 80 también había mucha violencia terrorista, no en España, sino en toda Europa. Vivía Margaret Thatcher. Es decir, como se suele decir, no, de aquellos polvos a estos lodos, y al final vamos acumulando crisis y vamos saliendo de ellas como buenamente podemos, pero como digo, yo al final pongo la balanza más en lo positivo que en lo negativo, que al final, que bueno, es lo que cuenta que nos vayamos de aquí por lo menos con el corazón un poco calentito, de que, como dice Martina,
si te pones a mirar el resto de panoramas, pues hombre, tampoco estamos tan mal. No es conformismo, pues iremos saliendo de esta como podamos. Pero yo y creo ya que está. eso pasa en todas las épocas. Mm. Por ejemplo, probablemente en los 80 hay mucha gente que diría, de esta no salimos. ¿No? O durante la Segunda Guerra Mundial. O ¿no? la De- Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que es algo cíclico, esto de pensar que estamos en el fin del mundo y que nunca hemos estado peor. Sí, pero sí es verdad que los equilibrios de poder van cambiando. Tú me has mencionado antes la caída del muro de Berlín, que es un momento donde los equilibrios de poder, el equilibrio de poder de Estados Unidos, pues se asienta totalmente y los equilibrios de poder van a ir cambiando a lo largo de toda la historia de la humanidad. España durante unos años, durante unos cientos de siglos, pues fue la líder del mundo. Matías está aquí gracias a... Sí, de mí, del mundo. Matías, que es de familia argentina, pues está aquí gracias a España, ¿no? Pero bueno, como digo, al final todos somos hijos de una historia y bueno, pues mira Argentina cómo está, que parece pues otro país continuamente en crisis. Entonces al final de la crisis se sale y sobreviviremos. ¿Cómo y de qué manera? No lo sé, pero unos cuantos sobrevivirán. Entonces dejémoslo ahí. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por venir. Y nada, pues, os animo a que escuchéis más episodios del programa, que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. ¿A Facebook? Sí, en Facebook se publica automáticamente, pero claro, sí. Bueno, muchísimas gracias Martina.